En la cena de Nochebuena, le agradecí a mi abuela el cheque de 500 pesos. Dejó de cortar el pavó, dejó el cuchillo con cuidado, me miró fijamente a los ojos y dijo: «El regalo que te envié fue de $1.000.000». Cuando mi abuela dijo esas palabras, todo el comedor quedó en silencio. Las luces del árbol de Navidad seguían parpadeando, pero todo lo demás pareció congelarse. Me llamo Hazel Rivera. Tengo 32 años y trabajo como contadora forense en Fargo, Dakota del Norte. Mi trabajo consiste en rastrear cifras que la gente se esfuerza por ocultar. Esa noche en Knoxville, Tennessee, en casa de mi familia, acababa de abrir el sobre blanco que mi madre me había entregado por encima de la mesa. Dentro había un cheque por $500. Me puse de pie y le di las gracias a mi abuela en voz alta, asegurándome de que todos oyeran. Ella estaba a la cabecera de la mesa, trinchando el pavó como siempre hacía cada Nochebuena. Pero en cuanto le di las gracias por los $500, su rostro cambió. Dejó el cuchillo de trinchar con un suave tintineo, me miró fijamente y preguntó con voz tranquila pero temblorosa: «El regalo que te envié fue de $1.000.000. ¿A dónde fue? ¿Por qué?». La habitación quedó en completo silencio. Nadie tocó la comida. Nadie habló. Podía oír el crepitar del fuego en la chimenea, pero eso era todo. Esa sola pregunta convirtió nuestra cena familiar de Navidad en algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Si alguna vez tuviste una cena navideña que salió completamente mal, una que lo cambió todo, deja un comentario abajo y cuéntamelo. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Comparte tu historia. Y si algún drama familiar durante las fiestas te afecta, dale a me gusta. Veamos cuántos hemos pasado por eso. El teléfono sonó mientras estaba absorto en una hoja de cálculo, cruzando discrepancias en un informe de gastos corporativo. Era tarde y el viento aullaba fuera de la ventana de mi apartamento en Fargo, haciendo vibrar los cristales mientras otra ola de nieve se acumulaba contra el edificio. Miré el identificador de llamadas y vi el nombre de mi hermano. Beckett sonó animado desde el principio, y empezó a hablar de trivialidades sobre la ola de frío que también azotaba Tennessee. Me preguntó cómo me trataba el invierno en el norte, bromeando que ya debía estar acostumbrado. Luego cambió de tema. Me sugirió que tal vez este año podría evitar ir a casa por Navidad. La abuela Florence se sentía cansada últimamente, dijo, y el médico recomendó mantener un perfil bajo para evitarle estrés innecesario al corazón. Demasiada gente, demasiada emoción. Quizás no sea la mejor idea. Añadió que los vuelos de Fargo a Knoxville eran bastante caros durante las fiestas, sobre todo a última hora. De todas formas, mi trabajo me mantenía ocupado, ¿no? No hacía falta gastar tanto dinero y tiempo viajando cuando todo estaba tranquilo por allá. Había algo en su tono que no sonaba bien. Demasiado refinado, como si estuviera leyendo un guión. Entonces cometió un desliz. Mamá dijo que, el médico cree que la abuela necesita reposo absoluto. Se corrigió rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Lo había pillado. Lo presioné. ¿Por qué sería mamá la que hablaría del consejo del médico? Se rió, diciendo que solo quería decir que la familia lo había hablado con el médico. Cambió de tema a algunas noticias locales de su país y luego finalizó la llamada más rápido de lo habitual, prometiendo ponerse al día pronto. Después de colgar, me quedé allí sentado, mirando las pantallas. Los números del trabajo se confundían. Beckett nunca había sido de los que se preocupaban por mis gastos de viaje. Ya me había pedido dinero prestado sin pensárselo mucho. Y a la abuela Florence siempre le encantaba la idea de reunir a todos para las fiestas. Le encantaba, contando las mismas historias año tras año. La inquietud me atormentó toda la noche. Intenté apartarla y terminar mi análisis, pero no podía concentrarme. Finalmente, alrededor de la medianoche, cedí y abrí la app del banco en mi teléfono. Había una cuenta conjunta que mi abuela me había abierto cuando empecé la universidad, una especie de fondo fiduciario, con algunos ahorros que había ido guardando a lo largo de los años. Me había dicho que era para emergencias o para grandes cambios en la vida, como la entrada de una casa algún día. Casi nunca lo revisaba. El saldo llevaba mucho tiempo sin cambios, pero esa noche entré de todos modos. Las transacciones recientes se cargaron y mi corazón se paró. Ahí estaba, una transferencia bancaria entrante por $1.000.000. El memorando decía: «Para mi querida Hazel, con todo mi cariño, abuela Florence». La fecha era solo un par de semanas antes. Bajé la página. Al día siguiente, una transferencia de $999.800. Destino: una cuenta externa que no reconocí. El saldo restante era de solo un par de miles, suficiente para evitar que llegara a cero y activara las alertas. Se me enfriaron las manos. Dejé el teléfono y me puse de pie, paseando por la pequeña sala.
No podía ser un fallo técnico. Cables de ese tamaño requerían verificación, y la naturaleza conjunta significaba que alguien con acceso lo había iniciado. Pero no había tocado la cuenta en años. Mi abuela me lo habría dicho directamente si hubiera enviado algo tan grande. Siempre había sido muy directa con sus regalos. ¿Quién más tenía acceso? La cuenta era compartida con ella, pero una vez mencionó que su madre la ayudó a administrar algunas de sus finanzas a medida que envejecía, solo por conveniencia. Poderes notariales, tal vez para facturas y cosas así. Algo común en las familias cuando alguien llega a los 80. Me serví un café recién hecho, aunque era tarde, y volví a sentarme. El apartamento estaba más silencioso de lo habitual. La nieve lo impedía todo. Repasé en mi cabeza la llamada de Beckett, la vacilación cuando mencionó a mamá, el impulso para mantenerme alejada este año. Por la mañana, la sospecha se había agudizado. Lo primero que hice fue llamar al banco y verificar las transacciones por teléfono con preguntas de seguridad. El representante confirmó que la transferencia saliente se había autorizado correctamente desde una dirección IP en el área de Knoxville. Eso lo confirmó. Alguien cercano había hecho esto y no querían que estuviera en casa para Navidad porque tenían miedo de que lo descubriera. Pasé los siguientes días dándole vueltas durante los desplazamientos y las pausas para comer. El trabajo exigía concentración. Un cliente importante dependía de mi informe para descubrir una malversación millonaria. Pero mis pensamientos seguían divagando. La distancia entre Fargo y Knoxville parecía más larga que nunca, más de 1000 millas de carretera interestatal y mal tiempo. Beckett me envió un par de mensajes después de la llamada, cosas informales sobre planes de vacaciones sin mí. Respondí con neutralidad, ganando tiempo. Nada de enfrentamientos todavía, no por teléfono. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía el patrón. El regalo de la abuela había sido interceptado antes de que me llegara por completo, y la persona responsable sabía exactamente cómo hacerlo parecer legítimo. No estaba listo para acusar a nadie abiertamente, pero sabía que tenía que irme a casa. Saltarme la Navidad ya no era una opción. Comencé a investigar con cuidado, manteniendo todo personal para no cruzar ninguna línea ética en el trabajo. Al principio, pensé en las peores posibilidades para Beckett. Siempre había sido impulsivo con el dinero, así que pensé que tal vez se debía a deudas de juego o a una mala inversión que se estaba comiendo el dinero rápidamente. Busqué en registros públicos y viejos patrones de transacciones que recordaba de cuando compartimos algunos gastos familiares años atrás. No encontré nada obvio de su parte de inmediato. No tuve retiros inusuales ni señales de alerta que indicaran adicción o pérdida. Requirió paciencia, noches enteras revisando bases de datos gratuitas en línea y verificando lo poco que podía acceder sin usar herramientas profesionales. Finalmente, la pista me llevó a un lugar inesperado. La mayor parte del giro había ido a parar a una cuenta registrada a nombre de Drake Ingram, el novio de Beckett desde hacía mucho tiempo. Habían estado juntos durante años, viviendo abiertamente en Knoxville, donde las actitudes habían cambiado lo suficiente como para que todo pareciera normal. Una vez que supe ese nombre, todo encajó más rápido. Los billetes de ida y vuelta en clase ejecutiva a Roma se reservaron casi inmediatamente después de que se completara el transbordo. Luego, conexiones con Venecia, reservas de hotel en una propiedad de 5 estrellas justo en el Gran Canal, del tipo con servicio de góndola privado y vistas sobre las que la gente publica para obtener me gusta. Un gran depósito se destinó a un resort de lujo en las montañas humeantes, el tipo de lugar que celebra bodas de lujo con vistas a la montaña y menús personalizados. La cantidad coincidía con lo que necesitaban para reservar fechas y proveedores para un evento elaborado. Luego estaba la compra en un distribuidor autorizado de Rolex en Atlanta, un datejust de hombre o algo similar, a juzgar por el precio. Clásico, lo suficientemente llamativo como para llamar la atención sin ser excesivo. Sus redes sociales lo confirmaron todo. Empezaron a aparecer fotos, los dos en un puente de Roma al atardecer, abrazados, con el Coliseo de fondo. Subtítulos como Nuevos capítulos o Sueños hechos realidad. A continuación, fotos de Venecia, paseos en góndola, copas de prosecco, sonrisas que parecían genuinamente felices. Hay indicios de compromiso entretejidos, nada explícito, pero claros para cualquiera que preste atención. Revisar esas publicaciones fue un duro golpe. Se veían tan despreocupados, como si el mundo les hubiera dado todo en bandeja. Mientras tanto, me senté solo en mi apartamento, tratando de reconstruir cómo el generoso regalo de mi abuela había financiado su romance. Lo que más me dolió fueron las pequeñas transferencias que vi de la cuenta de mamá a Drake, dispersas a lo largo de los meses anteriores. Cantidades modestas con notas vagas como ayuda familiar o manutención miscelánea. Nada enorme por sí solo,
pero el patrón sugería que había estado allanando el camino para cualquier plan que tuvieran. Teresa Rivera. Mi madre siempre priorizó la felicidad de Beckett, sobre todo después de que salió del closet y atravesó momentos difíciles al principio. Hacía todo lo posible por protegerlo de cualquier juicio o adversidad. Las noches se volvían desveladas. Me quedaba despierto mirando al techo, esperando que todo fuera una coincidencia, que quizá la abuela también hubiera querido algo para ellos, y simplemente lo hubiera mandado de forma extraña. Pero el momento no mentía. El dinero se movió antes de que yo supiera siquiera que existía. La duda se apoderó de mí en oleadas. Una parte de mí quería llamar a Beckett, exigirle respuestas, oírle justificarlo como un préstamo o un malentendido. Pero otra parte, el lado analítico, entrenado para detectar el fraude, sabía que la confrontación ahora solo les daría tiempo para cubrir huellas. Fui recopilando capturas de pantalla en silencio. Cada publicación, cada fragmento de recibo visible en las historias, cada me gusta y comentario que construían la línea de tiempo. Retrató un esfuerzo coordinado, no un acto solitario de desesperación. La participación de mamá fue lo más doloroso. Nos había educado para valorar la honestidad, o eso creía yo. Ver a quienes apoyaban las transferencias fue una confirmación de que sabía lo suficiente como para permitirlo. Al cerrar mi portátil cada noche, el cansancio se mezclaba con la ira. El apartamento se sentía más pequeño. Las paredes se cerraban con preguntas que aún no podía expresar. Los enfrentamientos directos por mensajes o llamadas me arriesgaban a desmentidos que jamás podría demostrar. Tenían la ventaja de jugar en casa en Knoxville. Necesitaba ver sus caras, ver sus reacciones en persona. El silencio se convirtió en mi estrategia. Respondía a los mensajes familiares con actualizaciones neutrales sobre mi trabajo, nada más. Que pensaran que tal vez seguiría sin ir. En su interior, la determinación se fortalecía con firmeza. No se trataba solo del dinero. Era la traición que se sumaba, usar la confianza de la abuela, su amor por mí, para impulsar su mejora de vida sin pensarlo dos veces. La carpeta de evidencias en mi escritorio se hizo más grande. Las páginas impresas se apilaron cuidadosamente para su copia de seguridad. Ya no me apresuraba a juzgar. Del caos surgió la claridad. Cualesquiera que fueran sus razones, habían elegido el secreto por encima de la familia. Y esa decisión tuvo consecuencias que yo quería hacer realidad. Enfrentarlos directamente era el único camino que quedaba. La duda me consumió por completo en los días siguientes. Me quedaba en la cama durante horas, con la mirada fija en el techo oscuro, repasando cada posible escenario. ¿Y si me equivoqué por completo? ¿Y si se trataba de un malentendido complejo y confrontarlos rompería para siempre los frágiles lazos que nos quedaban? Los recuerdos volvieron a inundarme sin ser invitados, las mañanas de Navidad de nuestra infancia en aquella misma casa de Knoxville. La abuela Florence, sentada junto a la chimenea en su mecedora, con voz suave, contaba historias de su juventud sobre cómo crió a mi madre en tiempos difíciles o tradiciones navideñas que conservaba de su infancia. Beckett, mayor y siempre protector, intervino cuando los acosadores del colegio me criticaban por ser el callado con la nariz metida en los libros. Me defendía sin dudarlo, ganándose castigos, pero sin quejarse jamás. Esas imágenes contrastaban violentamente con lo que había descubierto. ¿Cómo pudo el hermano que me protegió entonces orquestar algo así? Y mamá, siempre la pacificadora, la que se sacrificó por nosotros. ¿Cuán profundo fue su papel? Cogí el teléfono más de una vez, con el pulgar sobre su contacto. Una pregunta directa podría sacarme la verdad a la luz, o al menos darme una negación a la que aferrarme, pero el miedo me detenía cada vez. Habían tenido semanas para coordinar historias. Una llamada podría alertarlos. Que prepararan mentiras que jamás desvelaría. El sueño llegaba a trompicones, sueños que mezclaban risas antiguas con traiciones actuales. Despertaba enredado entre las sábanas, con el corazón acelerado, convencido por un instante de que todo era una pesadilla. Luego la realidad volvió a imponerse, pesada e innegable. Una parte de mí quería echarme atrás, fingir ignorancia, preservar la ilusión de familia por el bien de la abuela. A su edad, ella merecía unas vacaciones tranquilas, no el caos. Pero ignorarlo me pareció una cobardía, como dejarlos ganar. La batalla interna se intensificaba en los momentos tranquilos del trabajo, mientras miraba los informes sin verlos. Mis compañeros notaban mi distracción y me preguntaban si todo iba bien. Le quitaba importancia con excusas sobre el estrés de las vacaciones. Al final, la determinación se endureció. Huir no solucionó nada. Confirmé mi vuelo a Knoxville, el que había reservado meses antes. Sin cambios ni señales de que algo anduviera mal. La preparación se convirtió en mi ancla. Organicé los archivos digitales en una estructura de carpetas ordenada.
capturas de pantalla, enlaces con fecha y hora, todo guardado en marcadores y duplicado en una pequeña memoria USB que llevaba en mi equipaje de mano. Como respaldo, imprimí las páginas clave en una tienda local, encuadernándolas sin apretar en una carpeta manila sencilla. Sin etiquetas, nada obvio. Tomé notas en un papel, 2 preguntas específicas, formuladas de forma neutra, y los puntos a plantear en orden. Recordatorios para mí mismo en los márgenes. Mantén la calma. Escucha las respuestas. Observa tu lenguaje corporal. Mi entrenamiento entró en acción. La evidencia solo importaba si se presentaba sin ninguna emoción que la nublara. Empacar parecía una tarea mecánica. Ropa abrigada para el invierno más suave de Tennessee, regalos que ya había comprado para mantener la normalidad. El sobre con las impresiones fue colocado en el fondo de mi maleta, con un peso para que no se moviera. En el aeropuerto de Fargo, las filas para facturar avanzaban lentamente. El personal de seguridad revisaba las maletas. Los anuncios resonaban en el aire. Al subir al avión, elegí un asiento de ventanilla y me abroché el cinturón mientras los motores aceleraban. El despegue me hizo retroceder, mientras las luces de la ciudad se desvanecían entre las nubes. Las horas se alargaban ante mí, probablemente una conexión en Minneapolis, y luego rumbo al sur. Contemplé las interminables extensiones blancas que pasaban, mientras mi mente divagaba pensando en lo que me esperaba en tierra. Esta ya no era una simple visita de vacaciones. Era como adentrarme en territorio hostil donde los enemigos compartían mi sangre. La estrategia importaba. Observar primero, hablar al final. Las turbulencias sacudían la cabina de vez en cuando, reflejando mis pensamientos. Los auxiliares de vuelo me ofrecieron bebidas. Las rechacé y, en cambio, tomé agua. Sin distracciones de películas o música, solo planificar secuencias y anticipar desvíos. Al comenzar el descenso, se encendieron las luces de los cinturones de seguridad. Las luces de la pista de Knoxville aparecieron entre los claros de las nubes, familiares incluso después de años de ausencia. Las ruedas tocaron el suelo suavemente. Recogí mi maleta y caminé con la multitud por la terminal. El mostrador de alquiler de coches fue rápido, una SUV compacta para el corto trayecto a casa. La carretera hacia el sur parecía inalterada, vallas publicitarias y salidas que conocía desde la infancia. El tráfico navideño se espesaba cerca del pueblo, las radios sonaban villancicos en los coches que pasaban. Al llegar al barrio, hileras de luces iluminaban tejados y jardines. Nuestra casa familiar se alzaba al final de la calle sin salida, con el porche brillando cálidamente y coronas de flores en las puertas. Aparqué junto a la acera y apagué el motor. Durante un largo rato, permanecí sentado, agarrando el volante y respirando hondo. El peso en mi pecho se apretaba más al verlo todo tan festivo, tan inocente desde afuera. Agarré mis maletas y caminé por el camino familiar hasta la puerta principal. Se abrió antes de que llamara, sonrisas y abrazos, voces que se superponían con bienvenidas. Forcé una sonrisa y devolví los abrazos con suavidad. «Qué bueno estar aquí», dije, entrando como si nada hubiera cambiado. Todo lo tenía. La cena de Nochebuena transcurrió con toda la calidez superficial que nuestra familia pudo reunir. La conversación fluyó a trompicones, temas tranquilos como las recientes nevadas en Fargo, como los proyectos laborales del año estaban terminando o recordando festividades pasadas, cuando todo parecía más sencillo. Se oyeron risas, pero fueron algo forzadas y murieron rápidamente en pausas incómodas llenas del tintineo de los cubiertos. Papá se sentó en su sitio habitual, cerca del final de la mesa, asintiendo de vez en cuando le hablaban directamente. Aportaba poco más, concentrado en su plato, como si la comida requiriera toda su atención. Esa presencia silenciosa siempre había sido su estilo, especialmente durante las reuniones. Finalmente, todos se acomodaron, con los platos repletos de pavo asado, relleno y salsa de arándanos. La abuela Florence ocupó su lugar a la cabeza, cortando las porciones con mano firme a pesar de su edad. Mamá esperó hasta que los platos hubieran hecho su ronda y la gente estuviera comiendo antes de alcanzar algo que estaba al lado de su silla. Sacó un sobre blanco y sencillo y lo deslizó sobre el mantel hacia mí con una suave sonrisa. Su voz tenía ese tono amable que usaba para los momentos especiales. «Esto es de la abuela. Quería algo modesto este año. Solo un detalle». Lo tomé, rozando el papel crujiente con los dedos. Dentro había un cheque por $500, escrito con la caligrafía familiar de la abuela, aunque ahora más temblorosa. Me aseguré de que mi agradecimiento sonara lo suficientemente alto para toda la mesa. «Muchas gracias, abuela. Esto significa mucho para mí». La miré fijamente, asegurándome de que mis palabras se oyeran.
Se detuvo a mitad de la rebanada, con el tenedor de trinchar suspendido en el aire. Luego dejó los cubiertos con cuidado. El metal tintineó ligeramente contra la bandeja. Su mirada se posó en la mía, y su expresión pasó del cariño a la preocupación en un instante. La pregunta salió mesurada, cargada de confusión y dolor. El regalo que te envié fue de $1.000.000. ¿A dónde fue a parar? ¿Por qué? El silencio se apoderó de la sala como una ola. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. La respiración pareció detenerse colectivamente. Nadie masticó. Nadie se movió. Mamá se recuperó primero. La silla rozó al inclinarse hacia adelante. Elevó un poco el tono de voz y las palabras le salieron a borbotones para tranquilizarla. Mamá, debes estar confundiendo las cosas. El médico mencionó que la memoria puede volverse borrosa con el nuevo medicamento. Probablemente solo sea un desliz. Mi hermano palideció, palideciendo. Dejó la copa con más fuerza de la que pretendía, y el vino se derramó cerca del borde. Hazel, ¿estás segura de lo que viste en ese cheque? Preguntó con voz entrecortada, mientras sus ojos se movían entre la abuela y yo. Su novio forzó una risa que no llegó a sus ojos, mirando alrededor de la mesa en busca de apoyo. Parece un simple error bancario. Pasa todo el tiempo con las transferencias grandes. Podemos solucionarlo mañana. No pasa nada. No dije nada todavía. En cambio, observe. La mirada de mamá se posó en su servilleta, retorciendo la tela con fuerza. Evitaba mirar directamente a nadie, especialmente a la abuela. Beckett agarró el tallo de su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, mirando fijamente su plato como si las respuestas pudieran aparecer en la salsa. Drake miró su reloj, moviéndose sutilmente en su asiento como si la silla se hubiera vuelto incómoda. Su sonrisa permaneció fingida, pero se tensó en los bordes. La chimenea crepitaba de fondo, el único sonido que rompía la pesadez. Las luces del árbol centelleaban, ajenas. La abuela me sostuvo la mirada por más tiempo, buscando algo, una confirmación, quizás, o una negación. Sus manos descansaban sobre la mesa, firmes a pesar del temblor en su voz. Papá se aclaró la garganta una vez, pero no dijo nada. Fork se detuvo en el aire. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Los deliciosos olores se volvieron empalagosos. El apetito desapareció. Observé cada microexpresión. La forma en que el pie de mamá golpeaba nerviosamente debajo de la mesa, Beckett tragando saliva con dificultad repetidamente, la pierna de Drake rebotando. Sus intentos de desviar la atención quedaron en el aire, débiles y poco convincentes. La fachada navideña se quebró de par en par, revelando lo que yacía debajo. Nadie tomó una segunda ración. Me quedé en silencio el tiempo justo para que la pregunta de la abuela me impactara por completo. Luego tomé mi teléfono y me puse de pie lentamente para que nadie se perdiera el movimiento. El televisor de la sala ya estaba en modo de espera, un sistema moderno con transmisión inalámbrica. Unos toques y la pantalla se iluminó con la primera imagen, una captura de pantalla nítida del extracto bancario que mostraba la transferencia millonaria de la cuenta de la abuela a la cuenta conjunta que habíamos compartido. No levant la voz. Hablar con calma era más importante que el volumen. Esta es la transferencia entrante. El memorando dice, para mi querida Hazel, con todo mi cariño, abuela Florence. Siguiente diapositiva. La transferencia saliente. Al día siguiente, casi todo el importe se desvió a otro lugar. Ahí fue a parar, inmediatamente después. La tensión en la sala aumentó. La respiración se volvió superficial alrededor de la mesa. Avance de nuevo. Confirmaciones de vuelos en clase ejecutiva, nombres coincidentes con Beckett y su novio. Destinos, Roma, luego Venecia. Estos billetes se compraron justo cuando se hizo efectivo el pago. Luego vinieron las reservas de hotel, suites de lujo con vistas al canal, con fechas que coincidían a la perfección. Luego, reservas en lugares que costaban miles de dólares por noche. Aparecieron capturas de redes sociales, fotos que habían publicado, marcas de tiempo, ubicaciones visibles etiquetadas en Italia. Publicaciones celebrando el viaje, todo financiado a los pocos días de la transferencia. El último gran detalle, el contrato del lugar de la boda en las Smoky Mountains, se dedujo un depósito considerable. Y este contrato de un resort de lujo para la ceremonia, un anticipo no reembolsable pagado de la misma fuente. Lo expuse metódicamente, siguiendo el flujo paso a paso, sin acusar en mi tono, solo hechos. El dinero originado por la abuela, destinado a mí, se desvió casi en su totalidad a la cuenta de su novio, gastado en viajes y planes futuros. Mi hermano se removió incómodo.
Ahora tenía el rostro enrojecido en lugar de pálido. Se inclinó hacia adelante, con las manos abiertas en señal de súplica. No es lo que parece. Solo lo pedimos prestado temporalmente para los gastos de la boda. Juro que planeábamos devolverlo cuando la situación se estabilizara. Se suponía que sería algo a corto plazo. La silla de su novio se apartó bruscamente. Con las mejillas rojas, se puso de pie con voz cortante. No pienso sentarme aquí para este lío familiar. Tomó su abrigo del perchero cercano y se dirigió furioso hacia la puerta. El portazo resonó por toda la casa como un disparo, cortando cualquier respuesta. La compostura de mamá se quebró al principio con la negación. Negó con la cabeza vigorosamente, con los ojos muy abiertos. Debe haber algún error. No tenía ni idea de una transferencia tan grande como esa. Pero mientras las imágenes persistían en la pantalla, sus hombros se hundieron. Bajando la voz, admitió en voz baja: yo ayudé a cambiar algunas cosas. Beckett estaba estresado por tener todo perfecto para su futuro. No quería que perdiera esa oportunidad. La abuela absorbió cada palabra sin interrupción, con los dedos apretados alrededor de la servilleta hasta que la tela se arrugó. Las lágrimas trazaron caminos silenciosos por sus mejillas, pero su expresión se endureció bajo el dolor. Respiró hondo para tranquilizarse, con la mirada fija en la pantalla congelada. Sus palabras eran suaves pero inquebrantables. Si me quedo callado esta noche, pasaré los años que me queden sabiendo que permití que el engaño triunfara. No me arrepentiré de eso. Ella tomó su teléfono que estaba sobre la mesa y marcó sin dudarlo. Sí, soy Florence Rivera. Necesito denunciar un fraude financiero y un robo que involucra a familiares. La llamada se conectó, su voz clara mientras proporcionaba la dirección y breves detalles. Nadie la interrumpió. La línea permaneció abierta mientras ella hablaba con el despachador, confirmando que los oficiales llegarían pronto. Los platos permanecieron intactos, mientras la comida se enfriaba rápidamente. Las luces festivas seguían parpadeando, burlándose de los restos. Beckett se hundió la cara entre las manos, con los hombros temblorosos. Mamá miraba fijamente el mantel, mientras las lágrimas caían a raudales. Papá permaneció inmóvil, con la mirada fija en la abuela con algo parecido a un respeto silencioso. Apagué la conexión. La pantalla se oscureció. La verdad pesaba, innegable. La abuela terminó la llamada, dejando el teléfono con cuidado. Me miró y asintió, casi imperceptiblemente, con gratitud mezclada con tristeza. Las consecuencias habían comenzado. Los oficiales llegaron antes de lo esperado. Llamaron con firmeza a la puerta principal. 2 policías de patrullaje locales de Knoxville entraron, con sus uniformes impecables bajo la luz del porche y expresiones profesionales pero alertas a la atmósfera cargada. El comedor permaneció intacto. Los platos congelados, las velas consumidas y las luces de los árboles aún destellaban con alegría mecánica. La abuela los recibió en la entrada, con voz firme a pesar de todo. Me uní a ella, entregándoles la carpeta impresa y la memoria USB sin demora. Los acompañamos a la mesa, dejando un espacio libre entre los platos abandonados. Escucharon atentamente mientras la abuela explicaba el regalo, su confianza en la familia, la gestión de las finanzas y el descubrimiento. Esta noche, agregué contexto sobre la configuración de la cuenta conjunta, cómo funcionó el acceso y la rápida desviación que había rastreado. Los oficiales hojearon páginas, escaneando registros de transacciones y documentos de respaldo en una computadora portátil que conectaron a la unidad. Las preguntas fueron mesuradas, confirmaban fechas, cantidades y relaciones. Tomaron nota de las declaraciones voluntarias. Aún no hay arrestos. La investigación requiere una revisión formal. Todos dieron sus primeros testimonios allí mismo. Mamá habló vacilante, con la mirada baja, repitiendo su papel de facilitar las transferencias para beneficio de Beckett. Mi hermano se sentó encorvado, admitiendo su conocimiento pero presentándolo como una necesidad temporal. Papá ofreció poco y confirmó que no tenía ninguna participación en asuntos financieros. El proceso se prolongó en un silencio sofocante, se llenaron cuadernos y se tomaron fotografías de copias de evidencias clave. Un oficial llamó por radio al despachador para registrar el caso. La estática rompió el silencio. Cuando terminaron los preliminares y prometieron seguimiento por parte de los detectives, el cansancio invadió la casa. Aconsejaron conservar todos los rastros digitales, dejaron tarjetas de contacto y partieron en la fría noche. La noticia corrió rápido en un lugar como Knoxville. Las redes de las pequeñas ciudades lo amplificaron todo. La empresa donde trabajaba mi hermano, una constructora regional en la que había trabajado durante años, lo despidió poco después. La razón oficial fue el rendimiento,
pero los rumores apuntaban a un daño a la reputación por la divulgación de información. Antiguos compañeros de trabajo cruzaban la calle para evitar saludos. Las invitaciones a almorzar se acabaron. La posición de mamá en la comunidad eclesial, a la que había dedicado décadas, se desmoronó silenciosa pero completamente. El coordinador de voluntarios la llamó personalmente, expresando su arrepentimiento y eliminándola de las listas de eventos y comités. Los viejos amigos que compartían comidas compartidas y grupos de oración se distanciaron, las amables reverencias en el supermercado reemplazaron las conversaciones cálidas. Las invitaciones dejaron de llegar. El último mensaje de su novio llegó en un solo mensaje, una ruptura total. Sin explicaciones, seguido de silencio. No hubo respuesta a las llamadas. Las actualizaciones de perfil desaparecieron de las visualizaciones mutuas. La reacción también me llegó, aunque a una distancia mayor. Primos lejanos llamaron para darme sermones sobre el perdón y la unidad familiar, acusando a la rigidez de involucrar a las autoridades. Algunos conocidos de la infancia de los barrios de Knoxville dejaron de seguirme y luego fueron bloqueados por completo en línea, lo que indica una falta de voluntad para asociarse con las consecuencias. El aislamiento se desarrolló de manera diferente para cada uno de nosotros. La abuela se retiró a una tranquila reflexión, procesando la traición de sus seres más cercanos. Papá mantuvo su reserva, ayudando con los aspectos prácticos pero sin ofrecer opiniones. Regresé a Fargo, y las rutinas insulsas se reanudaron automáticamente. Las exigencias del trabajo me concentraban, pero las noches traían oleadas de dudas. ¿Había superado la justicia las fracturas permanentes? El juicio de la comunidad resultó implacable en círculos cerrados. Beckett tuvo dificultades para encontrar un nuevo empleo local. Tenía buenas habilidades, pero sus referencias eran deficientes. Mamá llenaba sus días de recados solitarios, evitando lugares familiares donde las miradas se demoraban demasiado. Incluso las partes neutrales sintieron las repercusiones. Los tíos y tías se dividieron. Las tarjetas navideñas disminuyeron. Los costos personales aumentaron invisiblemente. El sueño se interrumpió. El apetito flaqueó. Los mensajes de antiguos contactos tenían un trasfondo de culpa, como si exponer la verdad me convirtiera en el villano. El precio de la transparencia se reveló gradualmente. Relaciones rotas sin remedio. Reputaciones alteradas para siempre. Vidas cotidianas transformadas por las revelaciones de una noche. El apoyo llegó inesperadamente con las llamadas ocasionales de la abuela. Breves llamadas que confirmaban su decisión y aliviaban parte del aislamiento. Pero la red familiar más amplia se desgastó irreparablemente, los hilos se cortaron por completo. La sala del Tribunal Federal de Tennessee tenía su propio peso, luces fluorescentes estériles, bancos de madera pulidas por años de uso, el leve zumbido de la anticipación antes de que comenzaran los procedimientos. Me senté en la galería con mi abuela a mi lado, su mano rozando de vez en cuando la mía para tranquilizarme. Los fiscales expusieron el caso metódicamente. Cargos de fraude electrónico derivados de la transferencia interestatal, elementos de falsificación en la manipulación de acceso y conspiración entre miembros de la familia. Los paquetes de pruebas reflejaban lo que había recopilado, ahora son pruebas oficiales. Mamá y mi hermano presentaron declaraciones que evitaron un juicio. Las sentencias reflejaron la consideración de la primera infracción y la cooperación, con periodos de libertad condicional que se extendieron por años. Horas de servicio comunitario obligatorio registradas semanalmente, supervisión estricta con controles regulares y monitoreo financiero. Las órdenes encabezaban la restitución total, $1 millón de capital más intereses compuestos y multas, reembolsados mediante pagos estructurados deducidos automáticamente. El mazo del juez cayó con firmeza. No hubo encarcelamiento, sino restricciones que transformaron la vida cotidiana. Toques de queda, prohibición de permisos de viaje, prohibición de roles financieros. Después llegaron cartas. Disculpas escritas a mano de mamá. Correos electrónicos reenviados por los abogados de Beckett. Peticiones de comprensión, promesas de cambio, peticiones de diálogo. No leí ninguno completo. No recibí respuestas. Bloquearon números de teléfono. Filtraron correos electrónicos a la papelera. Eliminaron cuentas de redes sociales de mis seguidores y grupos. Ruptura total, sin excepciones. La abuela se recuperó lentamente. Al principio, el dolor afloró en momentos de calma, pero la resiliencia triunfó. Trabajó con especialistas del banco para crear una nueva cuenta. Seguridad en capas, doble factor en todo y acceso limitado estrictamente a nosotros dos. La transferencia se realizó sin grandes alardes. Exactamente $1 millón. Un memorando sencillo y sincero. Llegó un sobre aparte por correo, escrito a mano en papel grueso. En él,
Escribió que este era el regalo que siempre había querido para mí, libre de interferencias y malentendidos. Sin condiciones, solo amor y orgullo en mi integridad. Lo usé de forma práctica. Una casa modesta en un tranquilo barrio de Fargo, 3 habitaciones, estilo artesanal, con un porche con vistas a un pequeño parque. El cierre fue surrealista, las llaves pesadas en la mano. Al principio, una habitación permaneció vacía a propósito, luego fue amueblada de forma sencilla, cama de invitados, iluminación suave, espacio para su maleta cuando las visitas coincidían con los vuelos hacia el sur desde Knoxville. Vino 2 veces ese primer año, y se queda creciendo más. Tardes en el sofá, compartiendo té, hablando de libros o de planes de jardinería, evitando viejas heridas. La reflexión se asentó con el tiempo. En lo material, la vida mejoró, una casa propia y estabilidad ganada. Pero la victoria nunca se sintió triunfal. Más bien como una supervivencia. No gain ninguna superioridad moral. Simplemente me negué a dejar que el engaño permaneciera impune, incluso cuando el precio fue muy alto. La confianza familiar, una vez destruida por completo, desafía toda reparación. Las disculpas llegan demasiado tarde para reconstruir lo que la codicia destruyó. El mal silencioso y egoísta, prospera solo cuando las personas decentes eligen el silencio para preservar la comodidad. Decir la verdad lastimó a todos los involucrados, incluyéndome a mí. Sin embargo, vivir con complicidad habría sido más doloroso, habría corroído desde adentro. Algunos espectadores podrían decir que es una relación fría, cortar lazos de forma permanente. Otros entienden los límites como una cuestión de autoconservación. Para mí, la plenitud significó eliminar todo aquello que intentaba vaciarme. El regalo de la abuela, en ambas ocasiones, representó más que dinero. Primer intento robado. Segundo entregado intacto. Compró paredes y un techo. Sí. Más importante aún, afirmó que la integridad tiene un valor que ningún robo puede tocar. Esa es la verdadera herencia, elegir la verdad sin importar las consecuencias. Porque cuando la gente buena se queda callada, el mal triunfa sin resistencia. No le daré ese lujo otra vez.